En esta serie de videos comenzamos a estudiar nuestra estrella, el Sol. El Sol es la única estrella que podemos estudiar en detalle, pero esto nos sirve de guía. Una teoría de estructura estelar tiene que ser capaz de explicar el Sol. Así que toda teoría que construyamos para explicar las estrellas, para ver la evolución de las estrellas, cómo se formaron, etcétera, debe servir para explicar la existencia del Sol y cuál es su proceso evolutivo. Así que vamos a comenzar viendo la estructura básica del Sol, ¿verdad? Las capas que lo forman. Pero antes de eso vamos a ver ciertos datos que son de interés y sirven como para resumir. La masa del Sol es 2.0 por 10 a la 33 gramos. Eso es lo que hemos llamado una masa solar. El radio del Sol lo podríamos escribir como 7.0 por 10 a la 10 centímetros. O 7.0 por 10 a la 5 kilómetros. Con esta información, una de las cosas que podemos hacer es calcular la densidad promedio. Densidad promedio del Sol. Asumiendo que es la masa del Sol dividida entre su volumen, no toma en cuenta la densidad variable en el interior, sino que es una idea de cuál sería la densidad si fuese homogéneo. La densidad ρ, por definición, es la masa sobre el volumen. Así que tenemos la masa del Sol y lo dividimos sobre su volumen, asumiendo que es una esfera. El volumen de una esfera es 4pi sobre 3 por el radio al cubo. En este caso, estamos hablando de radio solar. Así que al sustituir, tenemos que esto es 2.0 por 10 a la 33 gramos. Y lo dividimos entre 4pi sobre 3 por el radio del Sol, 7.0 por 10 a la 10 centímetros elevado al cubo. Y esto nos da una densidad igual a 1.4 gramos por centímetro cúbico. Note que la densidad del agua es 1.0 gramos por centímetro cúbico. Así que esa densidad promedio del Sol no está tan lejos de la densidad del agua. Si ahora miramos brevemente la composición, el hidrógeno, si contamos el número de átomos presentes en el Sol, el hidrógeno constituye 94%. Este es por el número de átomos. Si usted selecciona al azar 100 átomos, con toda probabilidad, 94 de esos 100 átomos van a ser hidrógeno. Helio es cerca de 6%, también por número de átomos. Y además de eso tenemos 0.1%
de otros, lo que llamamos metales. Si ahora miramos la temperatura en la superficie, ¿verdad? La temperatura superficial. Esa temperatura la podemos denominar T-Sol y está en los 5762 Kelvin. Y la luminosidad del Sol número que usamos como referencia, L Sol, es 3.8 por 10 a la 33 ergios por segundo. Esa es la cantidad de energía emitida por el Sol cada segundo. Cuando vemos el Sol, solo observamos sus capas externas, ¿verdad? De la fotosfera hacia afuera. Para conocer la estructura interna del Sol, tenemos que entonces construir teorías de estructura estelar, ¿verdad? De hacer un modelo y validarlo con la información que nos llega del Sol y de las estrellas. Y entonces, según ese modelo, pues, ver cuáles son las capas internas del Sol. Nosotros vamos a adelantarnos a ver ese modelo de forma cualitativa, ¿verdad? Y aquí podemos ver esta estructura que vamos a ir definiendo poco a poco. En el centro encontramos el núcleo. Y el núcleo está en el centro del Sol, obviamente, y es donde se genera la energía. Donde se genera la energía. Y su radio es aproximadamente 10% del radio del Sol. O sea que de todo el radio solar, el 10% interior, eso es lo que sería el radio donde se produce esta energía. Y el volumen de esa esferita con ese radio sería el núcleo. Vemos otras partes, por ejemplo, a la zona que está en verde, le llamamos la zona de convección. A la zona que está en color blanco, ¿verdad? Le llamamos la zona de radiación. Y tienen nombres debido a la forma en que transportan energía desde el núcleo hacia la parte de afuera. Las otras que están en amarillo, rojo y azul son las partes de la atmósfera solar. Así que la atmósfera solar se divide en tres partes.
La que está en amarillo es la que llamamos la fotosfera. Y vamos a escribirlo por aquí en el dibujo. Y la fotosfera es la parte interior de la atmósfera. De la atmósfera solar. O sea que la parte de abajo de la atmósfera es el equivalente a lo que sería un poco más arriba de la superficie de la Tierra. O lo que llamamos en la Tierra la troposfera, que es la parte de abajo de la atmósfera, pues ese es el equivalente en el Sol. La mayoría de la luz que vemos proviene de esta parte. Bien. La que está en rojo se le llama la cromosfera. Ahí sería esta parte en rojo. Vamos a escribir el nombre. Y después vamos a entrar en detalle, ¿verdad? ¿Qué es cada una de estas partes? Solamente aquí estamos mencionándolas y diciendo alguna que otra cosita sobre ellas. La cromosfera está sobre la fotosfera. Y algo interesante es que de ella proviene la emisión, una emisión en rojo. O sea que es fuente de emisión en rojo. Y esto es observado en los eclipses. Y otro detalle es que el grueso de la capa es de cerca de 10 a la 4 kilómetros. Así que esa sería la cromosfera, la capa que está aquí en color rojo. Y fuera estaremos entonces hablando de lo que se llama la corona. Así que esa tercera parte es la corona. Y por ahora lo que vamos a decir es que es tenue, ¿verdad? La densidad es bien baja y se observa durante eclipses solares. Ya la corona se extiende hacia el espacio y podemos detectar más allá de la corona lo que conocemos como el viento solar. El viento solar. Debo mencionar que esto no es parte propiamente de la atmósfera solar. El viento solar es una corriente de partículas que es emitida por el Sol, ¿verdad? Y que se extiende más allá de nuestro sistema solar. Más tarde, cuando estemos hablando en detalle de estas partes, pues vamos a ser más precisos con ¿verdad? Qué eventos ocurren en cada una de estas partes, cuáles son sus propiedades principales y dónde está en ese mecanismo de
transporte de energía desde el núcleo hasta la corona y más allá hacia nosotros.